Entonces, iniciamos con lo que sería parte de fisiología. Esto es fisiología renal, de fisiología 2 de la Universidad de ICESI. Claramente, pues esto sigue la misma metodología que se venía abordando en los videos de bioquímica. Las diapositivas pues son de la respectiva docente, o los docentes, que también son varios doctores. Y esto pues no incita a que no vayan a clases, ni mucho menos solo tomen esto como la verdad absoluta o como manera pues de que todo lo que se dice aquí es totalmente verídico. ¿Sí? Está siempre abierto a errores. Igualmente están en todo el derecho de hacer sus correcciones en los comentarios, y pues nada más. Iniciamos con lo que sería la función renal principalmente, ya que es un tema que muchas veces es un poco ambiguo. Principalmente todo lo que es el riñón en fisiología es muy importante, porque pues tenemos diferentes funciones que se agrupan en un solo lugar, o sea, que se agrupan en el riñón. Entonces el riñón normalmente lo conocemos como aquella estructura que va principalmente a funcionar como para orinar, pero más allá de orinar, pues sabemos que es principalmente para otras cosas muy importantes, como regulación de la presión arterial, regulación hormonal, también la segunda hidroxilación de lo que sería la vitamina D, por ejemplo. Entonces son estructuras y son funciones que van mucho más allá de lo que siempre conocemos. Entonces, si estamos hablando de la función renal, básicamente debemos tener en cuenta que la función renal está hablando de, pues, como su nombre lo dice, pues de lo que hace el riñón. La función renal pues tiene lo que son principalmente la excreción, es decir, todo lo que se filtra a través del riñón. Si tenemos este riñoncito, todo lo que está entrando en el riñón va también, gran parte, pues dependiendo de cómo lo veamos, va a ser una excreción como tal de aquellas cosas que no necesitemos. Cuando hablamos de la regulación del agua y balance de electrolitos, estamos haciendo referencia a que básicamente debemos de mantener una homeostasis, y esta homeostasis que se mantiene debe principalmente, pues se debe básicamente a lo que es un balance entre el agua y entre los electrolitos, ya que nosotros somos 70% agua y gran parte de electrolitos, como pueden ser pues, sodio, potasio, cloruro y demás, ¿no? Y que eso es muy importante por las diferentes funciones que ya vieron en fisiología 1 y parte de fisiología 2, potencial de acción, contracción muscular en el caso del calcio, contracción cardíaca en el caso del calcio, principalmente. Luego estamos hablando de lo que sería la regulación de la osmolaridad de los fluidos corporales, que eso está muy en relación a lo que sería la primera, pues la segunda, que es la regulación del agua y balance de electrolitos. ¿Por qué? Porque si yo pues tengo un vaso, sí, que en este caso el vaso es mi cuerpo, y le echo demasiada agua, lo que está sucediendo es que este vaso se va a rebasar. Por ende vamos a generar, por ejemplo, edemas, acumular líquidos. Por el contrario, si yo le voy quitando, si le hago un roto y se sale todo el agua que está dentro del vaso, el vasito va a quedar vacío, por ende va a tener una deshidratación. Entonces eso es lo que es la regulación de cuánta agua ingreso o cuánta agua saco. Ahora, sobre la osmolaridad, que es un concepto que ya vieron en Fisiología 1, que básicamente relaciona la cantidad de solutos sobre la cantidad de solvente, ¿sí? Entonces debe haber un equilibrio perfecto para que esta osmolaridad, especialmente de las células, se mantengan de manera isoosmótica, es decir, que el agua, bueno, la osmolaridad que se encuentra dentro de la célula sea igual a la que está en el espacio extracelular en la mayoría de ocasiones. Más adelante vemos que esto pues es la excepción, especialmente en el riñón, ¿sí? Si seguimos con las funciones renales, también tenemos lo que es la regulación de la presión arterial por el sistema RAS, ¿sí? El renina-angiotensina-aldosterona. También pues por el hecho de que pues lo que es una arteria, ¿sí? Si tiene mucho líquido, pues va a empezar a generar una presión mucho más alta y por ende pues genera una presión arterial alta que puede llegar a una hipertensión. Regulación del balance ácido-base, como vieron en Bioquímica 1 especialmente, tenemos lo que son diferentes sustancias buffer o buffer que le llaman, como puede ser el bicarbonato, ¿sí? Como también puede ser pues, el hecho de los hidrogeniones, que son tanto ácidos como bases respectivamente. También tenemos lo que es la secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Ya dijimos especialmente, aunque la vitamina D no se considera una hormona como tal estructuralmente, pero ejerce una función hormonal. Y como vieron en Bioquímica 2, lo que sería la gluconeogénesis, que es uno de los órganos que genera glucosa desde cero.
primero es el hígado y el segundo también es el riñón. Claramente pues estas son mis notas, entonces ignorarán todo lo que es como las escrituras que hay ahí. Luego pasamos a lo que es la estructura como tal. Entonces la estructura como tal, esto pues es bastante sencillo, lo vieron en anatomía 1 y pues a uno se le queda grabado. Entonces tenemos lo que sería una arteria renal que inicia y que va a empezar a derivar diferentes tipos de arteriolas o pues arterias más pequeñitas que luego se convierten en arteriolas y en capilares, ¿no? Importante reconocer de estas estructuras es básicamente que el riñón de manera macroscópica se observa lo que sería una cápsula, que es la que estamos viendo. Se observa principalmente lo que es una corteza, que es todo esto que estamos viendo en este punto. Y luego en la parte interna, es decir, en todo esto que estamos viendo acá, que sería todos estos trozos, ¿sí? Es cuando estamos hablando de una médula. ¿Listo? Estamos hablando de una corteza y de una médula. Cuando hablamos de corteza, pues es lo que está afuera, médula es lo que está adentro. Las médulas también, pues esto es lo que es una pirámide exactamente, también se conocen como pirámides de Malpighi específicamente. Lo que van a hacer es contener la gran mayoría muchas nefronas. Entonces las nefronas son básicamente las unidades funcionales del riñón. Sí, en el caso del cerebro o del encéfalo, pues serían las neuronas, pues en este caso serían las nefronas. Lo que son los cálices, que estamos viendo acá que tenemos un cáliz mayor, ¿sí? Tenemos un cáliz menor, un cáliz menor que desemboca en un cáliz mayor, que desemboca luego en la pelvis renal, que luego sale como uréter. Entonces todo esto es lo que estamos viendo que se produce, que esto lo vimos claramente en anatomía, ¿sí? Entonces lo importante es saber cómo tanto el cáliz menor como el cáliz mayor como la pelvis renal conducen toda aquella orina que se está produciendo en las pirámides de Malpighi y parcialmente en lo que sería parte de la corteza, ¿sí? Que más que todo es en la médula. Entonces, para no detenernos tanto, porque eso es una estructura que ustedes ya vieron, vámonos con lo importante y es la unidad funcional de la nefrona, es decir, la unidad funcional que es la nefrona. En este punto tenemos lo que sería corteza, tenemos lo que sería médula, que se divide en externa y que se divide en interna, ¿sí? Importante reconocer es que tenemos dos tipos de nefronas, una nefrona superficial, que es la que estamos viendo en este punto, que es toda esta señorita de acá, y tenemos una nefrona yuxtamedular, que sería la que está más hacia la parte interna. Se le dice yuxtamedular, yuxta como que está adyacente o cerca, superficial pues porque está más hacia la superficie, es decir, corteza. Entonces eso totalmente entendible. Luego tenemos la irrigación renal, que la irrigación renal de nuevo ya lo vieron en anatomía, pero pues es bueno recordarlo de manera rápida. Tenemos la arteria renal, ¿sí? Que luego se divide en arteria interlobular, porque va a entrar entre los lóbulos, es decir, esta es la arteria renal, que se divide en sus diferentes arterias lobulares. Luego tenemos las arterias arciformes, ¿sí? O arqueadas, que también le llaman, que son las arterias que van a empezar como a formar un arco, que son como estas de acá. Y luego tenemos lo que sería las arterias interlobulillares, que son aquellas arterias que van a entrar dentro de lo que sería el lobulillo. Por eso se llama interlobulillares, porque entran en el lobulillo. Luego tenemos la arteria eferente, que ya es específicamente la más importante, que luego se divide en capilares glomerulares, arteriola eferente, capilares peritubulares y luego ya en sistema venoso. Entonces vamos a observar cómo funciona esto. Entonces si bajamos por acá, para recordar lo que sería la irrigación, pero no tengo una imagen, entonces vamos a hacerlo aquí. Tenemos lo que sería esta pequeña de acá, que sería la arteriola aferente, es decir, es la que entra. Entonces imagínense que acá había una arteria grande, que sería la arteria interlobulillar, y que antes de esa había una más grande, que era la arqueada, y que antes de esa había otra más grande, que era la interlobular, y que antes de esa pues venía ya la que conocemos, que era la arteria como tal, la renal. Entonces, importante saber es básicamente que tenemos productos. Ya dijimos que las funciones renales se dividen en tres, que van a ser tanto de excreción de desechos que ya no se necesitan, el balance hídrico y electrolítico, y también lo que sería la manutención de la homeostasis, es decir, de la osmolaridad. Entonces, importante reconocer de que tenemos lo que sería la urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina,
y metabolitos de algunas hormonas. ¿Listo? Esto más adelante vamos a observar cada uno de ellos cómo van a excretarse, ¿sí? Entonces tenemos ahora lo que es la otra característica para acabar este tema de generalidades, que es principalmente las funciones como tal del riñón. Entonces, importante, y algo que se me olvidó decirles en este punto, es que acá el riñón consta de 2 lechos capilares, ¿sí? Que es algo que no les había dicho antes, que tiene 2 lechos capilares, es decir, que tenemos lo que es la entrada de uno, se forma otro y luego tenemos otro. O sea, 2 lechos capilares. Esto lo nombran en fisiología cardíaca, en fisiología número 1, pero pues bueno, como para que recuerden que existe eso. Luego hablamos ya de lo más importante, ya entrándonos más al tema de fisiología. Tenemos lo que son diferentes conceptos, principalmente es la función renal, es decir, cuando hablamos de función renal, estamos hablando de todas las funciones que puede derivarse del riñón, que ya vimos cuáles eran. Que si excreción, que si osmolaridad, que si regulación hídrica y de electrolitos, ¿sí? Pero también debemos comprender las funciones que aquel riñón no hace. Es decir, ¿qué no hace el riñón? El riñón hace muchas cosas, pero una de las cosas que no hace es básicamente controlar o regular o tener importancia en la entrada de agua, ¿listo? En la entrada de líquido. ¿Por qué? Porque el riñón, recuerden que es un vasito que tiene un roto por acá y que tiene la apertura acá. Entonces toda el agua que entra va a ser filtrada y va a ser mandada, sea por una arteria para que luego se convierta en vena o por el uréter para que orine. ¿Listo? El riñón no sabe, el riñón no puede y no tiene la función de controlar qué tanto volumen de líquido le está entrando, pero sí puede tener una función en todo el líquido que le sale. Sí, por eso acá yo en las notas creo que escribí que el riñón claramente no tiene nada que ver con la entrada, pero sí con el procesamiento y la salida. Sí, hay la dislexia con la salida. ¿Esto por qué se debe? Porque básicamente nosotros no controlamos, el riñón no controla la entrada más allá de lo que sería, digamos, el procesamiento del líquido. Es decir, si yo tengo un umbral, yo puedo jugar entre este poquito y este poquito de acá, ¿sí? Si mi volumen desciende todo esto, es decir, que empieza a descender ya después debajo del umbral, lo que va a suceder es que no va a haber líquido que va a entrar y vamos a entrar en falla renal. Esto se debe principalmente pues al hecho de que el riñón no controla qué tanto líquido le va a entrar más allá del procesamiento y de la salida. El riñón, por el contrario, sí puede lo que es regular la salida, es decir, puede decir, no, voy a cerrar un poquito acá, voy a cerrar más, voy a absorber más líquido, voy a botar más líquido, voy a reabsorber más sodio, voy a botar más sodio. ¿Listo? Y bueno, ustedes van a preguntar, bueno, y entonces esta llavecita que está acá, ¿qué me está indicando? Está indicando qué tanto fluido le puede entrar, más no qué tanto volumen es capaz de ingresar en el riñón. ¿Listo? Eso por una parte. Ahora, para finalizar, vamos a hablar ya específicamente de los capilares. Entonces, para recordar, tenemos lo que sería el riñón, que es nuestro vaso, que tiene una salida y tiene otra salida. Una salida de estas puede ser claramente una arteria y la otra salida pues es claramente el uréter, que luego va a la vejiga y luego se convierte en uretra, ¿sí? Especialmente lo que sería los capilares, que estamos viendo que salen, hay un proceso que se llama la reabsorción. Es decir, le entra líquido, se va a filtrar, pero luego el riñón dice, uy no, pero es que esta vaina yo la necesito, no la puedo botar. Entonces si no la puedo botar, lo que hace es meterla al capilar. ¿Para qué? Para que el capilar luego lo lleve al sistema venoso y luego continúe su circulación normal. En este punto, a este proceso de reabsorción, tenemos lo que es una característica o un componente principal, que es el endotelio. Entonces, cuando hablamos de endotelio, vamos a hablar de lo que son básicamente los capilares, que tienen lo que es una barrera que se conoce como la barrera de ultrafiltrado, ¿sí? Entonces, esta barrera de ultrafiltrado
es básicamente constituida por el endotelio, una membrana basal y los podocitos, ¿sí? Entonces tenemos lo que sería el endotelio, la membrana basal y los podocitos, que es esto que estamos viendo acá. Tenemos lo que sería un corte transversal básicamente, y acá tenemos el capilar, tenemos otro capilar, tenemos una célula mesanglial, creo que se llama, y pues básicamente tenemos lo que es el espacio virtual, bueno, no virtual, es un espacio que hay, que es donde básicamente el líquido va a estar siendo filtrado, es decir, todo va a viajar a través de acá, toda la orina se va a producir por ahí. Especialmente cuando estamos hablando de lo que sería la barrera de ultrafiltrado, estamos haciendo referencia a 3 estructuras importantes que son las que estamos viendo acá. Tenemos el capilar, que tiene esto de acá, que sería el capilar, que estamos viendo el endotelio, ¿sí? El endotelio. Luego tenemos lo que sería la membrana basal, que como vieron en histología, pues es una membrana que siempre está en los epitelios. Y luego tenemos lo que serían los podocitos o los procesos pediculares del podocito, si se quieren poner más científicos, y pues son aquellas básicamente importantes pues para generar todo lo que es como tal la reabsorción o no. ¿Listo? Importante comprender es que hay una estructura más allá, que es esta azulita que estamos viendo, que se conoce como el glucocáliz. ¿Listo? Entonces el glucocáliz es una estructura que normalmente es cargada negativamente. ¿Listo? Entonces su carga es negativa. Como su carga es negativa, principalmente está en ese punto para que las proteínas que están dentro del capilar y las proteínas que están en el espacio de la cápsula de Bowman o el espacio de Bowman no vayan a intercambiarse de lugar o no vayan a estar siendo pues filtradas o reabsorbidas. ¿Listo? Esto básicamente se hace pues para que las proteínas que ejercen una fuerza de reabsorción de agua o de atracción de agua, mejor dicho, que más adelante lo vemos, pues no se pierdan, ¿sí? Y si se pierden, pues vamos a entrar en edemas, vamos a entrar en una hipertensión y pues no es lo que debería, ¿no? Entonces eso, el glucocáliz. Luego tenemos lo que sería la célula mesanglial, que la célula mesanglial no se describe como tal, como la voy a escribir yo, pero cumple la función que les voy a decir. Entonces básicamente la célula mesanglial lo que permite es principalmente, como están viendo está en el centro, entonces lo que hace ella es como aprisionar o apretar, ¿sí? Como hincharse, y lo que va a hacer es apretar todos estos capilares que tenemos acá, los va a apretar, ¿sí? Y como los aprieta, lo que va a hacer es literalmente pues dejarlo así, como estamos viendo. Entonces este capilar ya no es de este diámetro, sino que ahora es de este diámetro que estamos viendo. Entonces en ese punto lo que está sucediendo es que va a permitir lo que es regular el flujo que está entrando del volumen de líquido como tal al riñón, ¿va? Entonces eso por parte de lo que sería como tal la barrera de ultrafiltrado. Si hablamos principalmente de la función renal, debemos comprender que la función renal tiene lo que son 4 pasos. Es decir, ya hablamos de que la función renal se constituye por la excreción de líquidos, la excreción de desechos metabólicos, por la reabsorción de agua para mantener el equilibrio hemostático, para mantener una osmolaridad que depende del soluto, que depende de lo que sería el soluto sobre el solvente y bla, 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 bla. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo ocurre todo esto? Todo esto ocurre de una manera muy sencilla y es por 4, pues no 4 pasos porque no son en secuencia, pero son 4 momentos o 4 definiciones, conceptos que deben tener en cuenta que el riñón va a estar ejecutando todo el tiempo. Entonces tenemos primero lo que es la filtración glomerular. Cuando hablamos de filtración glomerular, de nuevo tenemos el vasito, ¿sí? Habíamos dicho que este capilar tiene lo que es una barrera de ultrafiltrado que se consta de 3 cosas, que sería pues principalmente el endotelio, la membrana basal y lo que sería los podocitos. Y que hay un glucocáliz que permite lo que es que las proteínas no se vayan a ir o intercambiar de lado. La filtración glomerular es básicamente todo aquello que entra al vaso, ¿sí? Entonces cuando va a entrar al vaso, o sea nuestro riñón, lo que vamos a encontrar es la entrada, ¿sí? La entrada del vasito. Esta entrada del vasito se conoce como cápsula de Bowman. Y dentro de la cápsula de Bowman vamos a tener lo que es el líquido que le va a entrar, pero pues claramente no es un vaso, no le vamos a echar un líquido. Entonces lo que hay es una arteria que entra, tenemos
una vaina rarísima y otra arteria que sale, ¿listo? Que esta de acá sería la arteria aferente que vimos en la anatomía del riñón, y que esta arteria que sale de esta maraña de cosas es la arteria eferente. Y esta arteria eferente, adivinen qué, se convierte en las arterias, esos vasos sanguíneos que salen, que se conocen como capilares peritubulares. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto que estamos viendo acá, que está dentro de la cápsula de Bowman, se conoce como el glomérulo, y el glomérulo es el que se encarga de generar la filtración, es decir, lo que está entrando aquí da 3 vueltas y media, o las que sean, no necesariamente, y va a filtrarse. O sea, entra al vaso. Y la que no, va a salir por los capilares tubulares. ¿Va? Entonces, esta analogía ya no la voy a seguir usando porque ya estamos avanzando bastante en todo el tema de fisiología. Por ende, pues ya debemos hablar de las estructuras reales. Pero para que entiendan la analogía, entonces sirva un poco más. Entonces, la filtración glomerular, la reabsorción, que es cuando estamos hablando de un capilar, tenemos lo que sería el túbulo. Y principalmente lo que sucede es que reabsorción es cuando pasamos de lo que sería del túbulo hacia el capilar, ¿sí? Entonces, desde el túbulo hacia la sangre. Cuando hablamos de secreción, estamos hablando que está el fluido o la sustancia en el capilar y se saca a túbulo. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos un medicamento que no nos gusta y botémoslo y lo mandamos a túbulo, ¿sí? Luego tenemos la excreción, que es básicamente el producto final cuando llega a la vejiga y empezamos a orinar. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que son la función renal, los cuatro conceptos importantes. Cuando hablamos de tasa de filtración glomerular, estamos haciendo referencia a aquella cantidad que estamos haciendo, que estamos filtrando principalmente. Cabe recalcar que del 100% que está entrando a lo que es el corpúsculo renal, no se está filtrando el 100%. Es decir, del 100% de fluido que entra o de sangre que entra, el 20% es el que se filtra, es decir, es el que entra a lo que serían los túbulos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se encuentra esta tasa de filtración glomerular? Entonces, la tasa de filtración glomerular es básicamente la constante de filtración, o sea, KF, por lo que sería la presión de filtración neta, ¿sí? O presión neta de filtración, como quieran llamarlo. Esto básicamente me está indicando lo que sería, voy a poner un color más claro. Esto básicamente me está diciendo que hay una constante y hay una presión de filtración neta. Ahora, ¿cómo encontramos la presión de filtración neta? Entonces, la presión de filtración neta, debemos recordar lo que es un concepto que ya vimos antes, que es las presiones o las fuerzas de Starling, sí, que vimos en fisiocardio, en fisiología 1. Las presiones o fuerzas de Starling básicamente hablan de 4 conceptos, 4 componentes importantes, como son la presión capilar, la presión coloidosmótica u oncótica, como quieran llamarle, plasmática, la presión del líquido intersticial y la presión coloidosmótica u oncótica, como quieran decirle, del líquido intersticial. Recuerden siempre que las proteínas atraen agua y las presiones hidrostáticas lo que van a hacer es empujar el agua. Por eso, si yo tengo mucha presión capilar, el agua tiende a salir, y si tenemos mucha presión en el líquido intersticial, pues el agua va a tender a entrar. Por el contrario, sucede lo opuesto a lo que sería la presión coloidosmótica, porque son proteínas. ¿Listo? Por ende, si tengo muchas proteínas o tengo mucha presión coloidosmótica plasmática, el agua va a tender a entrar. Y si tengo mucha presión coloidosmótica intersticial, el agua va a tender a salir. Entonces, tener eso en cuenta, principalmente. Ahora, entonces, ¿cómo hallamos la presión de filtración neta? Entonces, la presión de filtración neta, para tenerlo acá, básicamente pues es lo siguiente. Vamos a sumar lo que serían lo que me favorece la filtración más menos lo que me favorece la reabsorción. Es decir, la presión capilar, ¿qué hace? Filtra o reabsorbe. La presión capilar lo que hace es filtrar. Entonces, presión capilar más, debo buscar otra fuerza de Starling que me permita también filtrar,
que en este caso sería la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Entonces, más presión coloidosmótica, ¿sí? Esto se resta con lo que sería las que me permiten reabsorber, es decir, la presión del líquido intersticial, esto de acá, con la presión coloidosmótica plasmática, es decir, presión del líquido intersticial menos presión coloidosmótica plasmática. ¿Listo? O pues del líquido intersticial, como quieran llamar. Perdón, plasmática no. Sí, plasmática, como tal, porque permite lo que es la reabsorción. Esto me va a dar a mí lo que es básicamente la presión de filtración neta, ¿sí? Si pasamos a la tasa de filtración glomerular, de nuevo, tenemos lo que es que la tasa de filtración glomerular, que se mide en mililitros sobre minuto, claramente pues en hombres tiende a ser mucho mayor porque somos un poco más, tenemos mucha más masa, en el sentido de que tenemos mucho más líquidos. Por ende tenemos lo que sería 125 mililitros sobre minuto, y básicamente pues son 180 litros al día que se van a filtrar, ¿sí? Para finalizar ya tenemos lo que sería la otra fórmula o concepto importante, que es la fracción de filtración, que cuando hablamos de fracción de filtración estamos haciendo referencia a todo aquello que entra, ¿listo?, en un porcentaje, es decir, todo lo que entra, todo lo que se filtra sobre todo lo que está entrando, es decir, qué tanto de lo que entra en el flujo plasmático renal, es decir, ¿recuerdan ese 100% que entra a la sangre? Al riñón. Bueno, entonces la tasa de filtración glomerular permite identificar lo que se filtra, tasa de filtración glomerular, sobre lo que sería el flujo plasmático renal. ¿Listo? Entonces básicamente esto se me va a mostrar en un porcentaje, el cual va a demostrar lo que sería la fracción de filtración. Ya para finalizar tenemos lo que sería consolidar los conceptos principalmente de lo que serían las fuerzas de Starling, de cómo se favorece la filtración y cómo se favorece la reabsorción. Pero pues bueno, tenemos lo que sería esto de acá, pues esta gráfica para como integrar todo. Tenemos lo que sería en el eje X lo que es la distancia a lo largo del capilar glomerular, y en el eje Y tenemos lo que es la presión coloidosmótica glomerular. En el extremo aferente, imaginemos que en el extremo aferente tenemos mucho líquido y tenemos la misma cantidad de proteínas. En el extremo eferente, es decir, lo que está saliendo del glomérulo, básicamente el líquido va a ser menor, tenemos menos líquido. ¿Por qué? Pues porque se filtró, ¿sí? Porque entró a lo que sería la cápsula de Bowman. En ese punto, lo que serían las proteínas van a seguir siendo las mismas, pero la presión que ejerce va a ser mucho mayor porque en este punto tenemos un líquido que está más bajo. ¿Listo? Entonces, por ende, en el extremo aferente la presión coloidosmótica glomerular es muy bajita, ¿sí? Diferente a lo que sería cuando aumenta en la distancia a lo largo de lo que es el capilar glomerular, pues lo que va a suceder es que la presión coloidosmótica glomerular va a aumentar, ¿sí? ¿Va a aumentar por qué? Pues porque ya el líquido que estaba dentro ya no está. Entonces lo que sucede es que la presión coloidosmótica va a aumentar y en ese momento se va a favorecer parte de la reabsorción. Cabe recalcar la fracción de filtración, que la fracción de filtración va a aumentar cuando tenemos una menor presión coloidosmótica glomerular y va a disminuir cuando tenemos una fracción de filtración, cuando tenemos una presión coloidosmótica glomerular mucho más alta. ¿Listo? Por el mismo hecho de la fórmula, porque fracción de filtración hace referencia a básicamente la tasa de filtración glomerular, que la tasa de filtración glomerular depende de la constante, pero más allá de la constante depende de la presión de filtración neta. Y si yo tengo una presión coloidosmótica que me está atrayendo lo que sería agua hacia la parte interna, líquido, pues ya no estoy favoreciendo tanto la filtración, sino que estoy favoreciendo más la reabsorción. ¿Qué es lo que sucede en este punto? La fracción de filtración desciende porque la tasa de filtración glomerular desciende, porque la presión de filtración neta desciende. ¿Por qué? Porque la presión coloidosmótica glomerular está ascendiendo. Entonces, principalmente eso. En el siguiente video vamos a hablar de lo que sería los volúmenes, control de líquidos, y luego ya pasaríamos a lo importante, que es transporte de líquidos y movimiento de líquidos a nivel del túbulo y de la estructura tubular del riñón.